inicialmente recordando lo que hemos visto en la anterior clase y ya dando consecución a lo que debíamos ver el día de hoy. Entonces, en ese sentido, desde que, como recuerdan, hemos iniciado el capítulo ya del levantamiento topográfico con cinta métrica y hemos visto algunas características generales en base a la metodología y segmentación que utilizaríamos. Y finalmente hemos hecho énfasis en el trabajo de campo, en qué situaciones y etapas realizaríamos este trabajo. Hemos visto que necesitamos generar un crop, necesitamos generar de igual manera ya algunos lineamientos generales para posteriormente transferir todos los datos a una planilla de campo. ¿No? Entonces, si ustedes analizan un poco el procedimiento en el cual hemos realizado nosotros el trabajo ya de campo en lo que se refiere realizar un levantamiento topográfico con cinta, habíamos identificado de que vamos a tener un polígono línea base, de la cual básicamente lo que vamos a realizar nosotros es la descomposición en pequeños triángulos. En algunos casos habíamos indicado de que podemos tomar como referencia alguna situación de construcciones ya definidas, en el sentido de poder proyectar nosotros las mediciones con puntos que no se van a modificar en el tiempo. Sin embargo, también existe la situación de que podamos generar nosotros polígonos auxiliares. En los cuales nosotros podemos generar distintos detalles en el interior, que no siempre van a ser construcciones netamente, sino pueden ser de igual forma algunos detalles que corresponden a la configuración del levantamiento topográfico que vamos a generar. Para poder realizar estos puntos, habíamos indicado de que pueden existir puntos temporales. Estos puntos temporales, por lo general, van a corresponder a realizar, obviamente, de manera temporal, la ubicación de estos puntos. Generalmente esto lo conocemos nosotros como estacado. ¿Por qué vamos a utilizar, tal como dice su nombre, las estacas de madera? Que posteriormente, en algún caso, se ha realizado la modificación a poder colocar prácticamente pequeñas varillas de acero, ¿no? Entonces lo podemos colocar también como estacas de acero. En algunas situaciones, cuando nos dé la característica de la poligonal, podríamos realizar un pintado. Y generalmente cuando realicemos estos puntos temporales para los polígonos de referencia, si nosotros imaginamos que tenemos la estaca de madera más o menos con esta configuración, por lo general, para que no se mueva en el procedimiento de trabajo, vamos a dejar libre 1/3 de la estaca y vamos a clavar 2/3 dentro del terreno. Cuestión de que visualmente podamos apreciar nuestra estaca
si realizamos el trabajo o tenemos que continuar en otra jornada, porque no siempre acabamos en una. Y vamos a, de igual forma, clavar un pequeño clavo en la parte superior para identificar exactamente el punto en el cual nosotros estamos realizando nuestra poligonal de trabajo. Cuando vemos en el caso de la pintura, podemos tener nosotros una acera, por decir algo, y justamente dentro de esta acera podemos identificar un punto con un círculo y el punto netamente pintado en la superficie, ¿no? Esto es en plano. Si se dan cuenta, puede venir alguien y puede remover estos puntos auxiliares que vienen a ser temporales. Es por eso de que de igual manera vamos a utilizar nosotros la confección de puntos fijos. Y los puntos fijos por lo general vienen a ser mojones de hormigón. Que dentro de sus características pueden variar en dimensiones de 20 por 20 centímetros o pueden ser de igual forma de 30 por 30 centímetros, dependiendo de del levantamiento y de los recursos también que tengamos para realizar este trabajo. De manera similar se va a realizar la estructura, obviamente ya generando un cavado, pero que en este caso por las dimensiones que de igual manera va a tener dentro de lo que va a estar enterrado 2/3 de la dimensión y 1/3 en la parte superior. Esta sección de 30 por 30 o de 20 por 20 va a ser enteramente vaciada en hormigón y va a tener un fierro que va a estar anclado internamente, que nos va a indicar de igual manera la posición en la cual estamos nosotros realizando la ubicación del punto que posteriormente se va a utilizar para referencia de nuestra poligonal de levantamiento. Entonces, por decir algo, si nosotros tuviéramos 60 centímetros, vamos a dejar dentro de la superficie 40 y libre 20 para poder observar. Esta viene a ser una configuración de lo más sencillo dentro de lo que se realiza en los puntos fijos. Pero de igual manera en la ciudad universitaria, y si van a ir caminando, particularmente en este sector de la carrera de Ingeniería Civil, van a ver algunos mojones inclusive de mayor dimensión, de 40 por 40, que tienen en la superficie una plaqueta. Una plaqueta indica ahí inclusive BM, por decir algo, número 1, Facultad Nacional de Ingeniería, Ciudad Universitaria. Todas esas situaciones de BMs que van a encontrar en la ciudad universitaria corresponden a coordenadas, ¿verdad? Que obviamente tienen su elevación, pero por lo general son georreferenciadas. Es decir, han tomado algunos puntos conocidos con coordenadas y altura, y los han enlazado dentro de la ciudad universitaria. Generalmente estas plaquetitas que van a encontrar tienen una estructura similar a la que tenemos aquí al lado, y en lugar de colocar el clavo, lo que se ha generado es básicamente colocar la plaqueta de forma plana, y de igual manera se identifica un pequeño puntito en la plaqueta que han realizado. Entonces, esos puntos, de cierto modo, son fijos o permanentes, no se van a poder mover, a no ser de que hagamos una modificación
terreno natural, digamos una vía, asfaltemos, o hagamos alguna situación que tenga que excavar y remover esa estructura. Entonces, estas situaciones las van a encontrar inclusive en la facultad en el centro, porque nosotros hemos trabajado con planos georreferenciados para poder perfeccionar el derecho propietario. Si más o menos ubican la puerta de la carrera de sistemas en el garaje, que es más o menos frente al internado, caminan justamente por esa acera y van a encontrar tanto en la esquina y frente al garaje unas plaquetitas que ha dejado el IGM. ¿Alguien sabe qué es el IGM? Correcto, es el Instituto Geográfico Militar. En lo particular, casi la mayoría de las aplicaciones que se da posteriormente en el índole civil siempre se han originado con carácter militar. Por ejemplo, el tema de los GPS, los drones y todas las situaciones que ahora utilizamos de manera efectiva para realizar topografía, en su fase preliminar siempre ha sido desarrollado por tecnología militar para hacer investigaciones de avanzada en otras regiones que no pertenecen a determinado país, ver ubicaciones. Todo ha surgido en base a tecnología militar. Entonces, el Instituto Geográfico Militar en nuestra nación de igual manera tiene una red de puntos que permitan georreferenciar todo nuestro país. Si es que tuviéramos un ataque, digamos, de alguna armada vecina, podrían ellos identificar de manera fácil en base a los puntos que han dejado anteriormente. Ahora ya con el uso de la tecnología, los mapas satelitales y otras situaciones, es mucho más rápido. Sin embargo, todos esos procesos tienen falla por la precisión que tienen. Es decir, si nosotros utilizamos instrumentos comunes que son regionales como el teodolito, la estación total, etcétera, etcétera, vamos a tener un error en ubicaciones de milímetros. Es decir, si yo quiero ubicar aquella esquina, mi error va a ser en milímetros. Pero si les digo que ubiquen con un GPS, que utilizan el GPS de su celular, les va a dar una coordenada que posteriormente, tras verificar, se puede desplazar 6 o 7 metros norte, sur, este o oeste. Entonces, el tema de la precisión y la entidad que nos pueda dar referencia siempre de todas las situaciones que vayan a ser georreferenciadas va a ser el Instituto Geográfico Militar. En Oruro tiene también algunos puntos bases, por ejemplo en el cuartel Camacho, ¿no? De ahí pueden enlazar toda la red para poder determinar coordenadas, o hacían eso anteriormente, antes de que se tengan los instrumentos GPS tipo RTK, para poder ellos enlazar todas esas superficies y dar coordenadas precisas de los puntos que se requieren dentro de la superficie de Oruro. Entonces, en ese sentido es de que han dejado también ellos algunos BMs, y si van a encontrar en alguna de las calles, particularmente las más antiguas, la 6 de octubre, Potosí, La Pagador, había una institución que se llamaba Cordeor, que era la Corporación de Desarrollo de Oruro, que ha dejado varios BMs para poder enlazar de igual manera todas las situaciones referenciadas. Entonces, si ustedes van a encontrar esas plaquetitas, justamente son puntos fijos que han dejado algunas instituciones como el IGM o como el mismo Cordeor hace un tiempo para realizar trabajos georreferenciados. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener dentro del material también que retiramos en alguna situación la inclusión de estacas, varillas de acero, puede ser pintura, y en caso extremo, ya cuando hablamos de trabajos mucho más precisos, en la materia no creo que los realicemos, vamos a utilizar estos puntos fijos, que necesariamente tenemos que vaciar el hormigón, hacer confeccionar la plaqueta y dejar ahí. Pero con seguridad de que si se van encaminando van a encontrar varios. ¿Queda clara esa situación? Ya. Entonces creo que más o menos estuviéramos de manera completa en el tema de lo que viene a ser el trabajo de campo. Sin embargo, podríamos hacer algunas consideraciones más en sentido de que si nosotros analizamos para poder encontrar cada uno de estos puntos,
habíamos indicado que de manera fácil de delimitar podemos utilizar distancias, ¿no? Tanto de ida y vuelta para mejorar la precisión. Sin embargo, pueden existir algunas características bastante especiales que nos van a llevar a generar, de cierto modo, algunos procedimientos en los cuales nosotros tengamos que realizar algún tipo de artimaña, digámoslo de esa forma, para poder realizar la medición. Por decir algo, nosotros tenemos esta poligonal y nos hemos olvidado de que tenemos que realizar el levantamiento topográfico de este árbol. Fácilmente podríamos enlazar de este punto y de este otro punto las dos distancias para tener las diagonales. Sin embargo, ocurre de que justamente habíamos tenido una construcción aquí en el exterior. Entonces, no podemos pasar con la cinta métrica la construcción para identificar esa distancia. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para tener una referencia? Podríamos hacer un punto auxiliar, o sin embargo, podríamos verificar que tenemos la correspondencia en alineamiento a esta recta que hemos realizado. Es decir, proyectaríamos esta misma dirección y de manera auxiliar podríamos modificar nuestra poligonal avanzando en ese sentido. Si el árbol estuviera aquí, simplemente tuviéramos que hacer una proyección, ¿verdad? Y con la cinta métrica podríamos decir que esto es 30 metros. O sea, sobre la misma línea de referencia avanzamos, llegamos al punto, medimos y son 30 metros. Pero sin embargo, si analizan justamente al tronco, tenemos una perpendicular a esta línea. Entonces, de estos 30 metros que hayamos planteado, nosotros vamos a intersectar, por decir algo, justo a la mitad, 15 metros. Y caminando sobre la línea recta, podemos cerrar los brazos e identificar justamente para nosotros un alineamiento perpendicular hacia el tronco. Podemos hacer una proyección con esas características ya utilizando dos cintas métricas. Y esta distancia podemos encontrar de 3 metros. O sea, situaciones de extremas complejidad en la cual nos tenemos que dar modos para poder identificar un punto de manera lo más preciso que podamos. Obviamente que lo vamos a poder realizar en detalles, no lo podemos hacer en el polígono base. ¿No ven? Yo creo que con esas consideraciones ya prácticamente estuviéramos concluyendo lo que viene a ser la etapa de trabajo de campo. Ahora necesitamos ver lo que es el trabajo de gabinete. ¿Ya? Cuando hablamos de trabajo de gabinete, básicamente ya hablamos de los cálculos necesarios para encontrar coordenadas de otras situaciones que nos permitan dibujar el plano. Nuestro levantamiento topográfico va a tener dos fases: trabajo de campo y trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete lo que nosotros vamos a realizar no es más que el procesamiento de datos, que lo vamos a denominar de manera genérica el cálculo, en el cual nosotros vamos a encontrar todas las situaciones que posteriormente necesitamos graficar en un plano, que básicamente es un dibujo. Cuando hablamos del cálculo, básicamente nosotros vamos a ver el tratamiento de triángulos, simplificando lo más que podamos a los diferentes puntos.
de la poligonal. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos nosotros un polígono de 4 lados, no viene a ser más que la integración de dos triángulos. Y en ese sentido, inicialmente vamos a ver el cálculo de ángulos internos. Sabemos de manera general que cuando tenemos un triángulo, un rectángulo o un triángulo podemos utilizar las relaciones geométricas que hemos visto hace dos clases. Pero sin embargo podemos simplificar de cierto modo algunas situaciones con el semiperímetro, en lo que se refiere el cálculo. Y en ese sentido es de que vamos a utilizar las siguientes fórmulas, tal vez de manera bastante general, para poder posteriormente realizar el análisis respectivo de los diferentes polígonos que tengamos en el trabajo de gabinete. Vamos a utilizar esta nomenclatura utilizando el semiperímetro que lleva la nomenclatura de P, donde inicialmente vamos a denominar A, B y C mayúscula. A, B y C vienen a ser los ángulos internos. Posteriormente vamos a definir A, B y C minúscula como los lados del triángulo. Y P va a ser el semiperímetro. Y el semiperímetro va a responder a la relación de un medio de la sumatoria de los tres lados. Si analizan en cada una de las relaciones que vamos a tener en función a los ángulos internos, vamos a tener relación directa en la parte inferior de la ecuación con el lado opuesto al ángulo que estamos calculando en base al semiperímetro. Entonces, en este caso vamos a multiplicar, cuando hablamos del ángulo interno B o beta, finalmente en la relación del semiperímetro y la diferencia que ésta tiene con el lado respectivamente opuesto al ángulo, que en este caso sería la distancia B. Y vamos a hacer referencia en la parte superior a los otros lados en función a la diferencia del semiperímetro. En este caso estaríamos hablando inicialmente del lado A y multiplicado por la diferencia del semiperímetro y nuestro lado C. Lo propio vamos a realizar en función a la tangente del ángulo C, que va a venir en relación inicialmente al semiperímetro.
Entonces, en ese sentido es de que nosotros podemos calcular los ángulos internos de manera rápida aplicando el semiperímetro. Y posteriormente nosotros vamos a identificar dentro de las poligonales o algunas mediciones de terreno necesariamente el cálculo de superficies. Y como habíamos indicado, no viene a ser más que la sumatoria de los diferentes triángulos que vayan a componer nuestra poligonal. Entonces, si analizamos el cálculo de superficie o área, de igual manera podemos hallar una relación con el semiperímetro. Donde S va a ser igual a la superficie P es el semiperímetro de igual manera como lo hemos calculado ya, y A, B y C son los lados del triángulo. Si analizamos, nosotros vamos a encontrar las relaciones de los ángulos internos en función a los lados, tal como conocemos, con la aplicación del semiperímetro, y podemos hallar la superficie de igual forma de este triángulo. ¿Qué ocurre si yo tengo dos triángulos que me van a formar una poligonal de 4 lados? O como teníamos hace rato, una poligonal de 5 lados que era la unión de 3 triángulos. Deberé realizar el análisis interno de sus ángulos. Podré calcular los lados en función a algunos datos y podré identificar la superficie, que posteriormente la superficie total no es más que la integración de las diferentes superficies de triángulos que vayamos a necesitar en función a nuestra poligonal. En ese sentido, desde que podemos realizar básicamente, más la ayuda de lo que conocemos como el teorema de sens, teorema de cosenos, el cálculo de los lados y ángulos interiores según nos favorezca y nos convenga calcular. Sin embargo, como habíamos identificado inicialmente, no solamente nos vamos a referir dentro de lo que es el trabajo de gabinete a realizar algunos cálculos que nos permitan encontrar algunas situaciones internas en los triángulos y calcular superficies, sino que posteriormente tenemos que realizar el dibujo del plano. Pero el dibujo del plano debe contener también algunas características necesarias para que podamos cumplir nosotros algunas condiciones. ¿Se acuerdan de esta fórmula? En dibujo 2 veíamos la fórmula de escala. ¿Qué es la fórmula de escala? Nada más que la dimensión real entre la dimensión del dibujo, ¿verdad? Para poder realizar rápidamente cualquier relación, la escala es la dimensión real entre la dimensión del dibujo. La dimensión real, dimensión del dibujo por la escala. Dimensión del dibujo no viene a ser más que la relación entre
la dimensión real de escala, ¿verdad? Entonces, de esta manera ustedes se pueden acordar lo que han visto en dibujo 2, y sin embargo, cuando hablamos de trabajos de topografía, ya no vienen a ser tan pequeños como en el caso de una vivienda familiar. Y es en ese sentido de que vamos a identificar nosotros diferentes escalas con características en base al trabajo que vamos a realizar. Inicialmente, si hablamos de los lotes, casas y otras situaciones, estamos hablando de catastro urbano. En la que vamos a poder utilizar relaciones de escala de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500 e inclusive hasta 1 a 1000. De igual manera vamos a ver escalas en trabajos, llamémoslo en el área rural. En el primer caso vamos a encontrar fracciones pequeñas de terreno que corresponden a lotes, tal vez emplazamientos mayores como plazuelas y otras situaciones, pero sin embargo, cuando hablamos de que en el sector rural vamos a generar trabajos, ya necesitamos nosotros aplicar otro tipo de escalas, que por lo general van a variar en situaciones de 1 a 2000, 1 a 5000, y 1 a 10.000. ¿Por qué? Los terrenos que vamos a medir son mucho mayores a los que tenemos en el catastro urbano. Y podemos hacer alguna referencia también ya a escalas de trabajos de topografía. Porque como habíamos indicado, vamos a despreciar la curvatura de la superficie terrestre en terrenos relativamente pequeños para despreciar esa situación. Sin embargo, ya en el marco práctico se pueden hacer trabajos bastante grandes en función a escalas que vayan a referirse en cartas geográficas. Inicialmente en mediciones de igual forma de 1 a 10.000 frente a la escala. Estas cartas geográficas por lo general vienen en escalas de 1 a 30.000, 1 a 50.000 y hasta en algún caso de 1 a 100.000. Entonces, como ustedes entenderán, no vamos a realizar el trabajo en una lámina enorme del tamaño de la pizarra, sino necesitamos normalizar, como les han indicado, el trabajo que realizaban en el dibujo 2. Generalmente, ¿qué formato de hoja utilizaban en las láminas? ¿Era uno? Sí, han hecho en lámina grande se han hecho. Sí. Por lo general, utilizamos nosotros un formato conocido como B3, que más o menos es como un doble oficio, un doble carta, por la facilidad de manejo. Generalmente cuando hacemos cálculo estructural, cálculo sanitario, le metemos en algún formato más grande. Pero cuando nosotros vemos cartas geográficas impresas justamente en IGM, ellos utilizan un formatito más pequeño que es el B3. Por lo que generalmente en esta materia vamos a tratar de usar esos formatos menores para no estar plegándoles en todo un drama, ¿verdad? Y como nuestros trabajos son relativamente pequeños, necesitamos ajustar nuestra dimensión de dibujo a un formato B3. Es por eso de que los trabajos en el área rural, de topografía, nos van a arrojar unas escalas mucho mayores que las que realizamos nosotros dentro de un trabajo de una viviendita que por lo general es 1 a 100. Es más fácil dibujar, hasta con reglita lo puedes hacer, ¿verdad? En algunos casos, antes, ¿no?, se utilizaba el escalímetro y otras situaciones para poder hacer más rápido el dibujo.
Ahora tenemos algunas situaciones computacionales que nos permiten de igual forma calcular la superficie mucho más rápido que hacer este análisis. Agarran el AutoCAD, le ponen en la línea de comandos área, teclean eso, delimitan los puntos y les va a arrojar cuánto es la superficie. Sea irregular, rápido. Pero como necesitamos conocer de dónde viene todo eso, vemos estas situaciones para poder hacer el trabajo de gabinete tanto en cálculos y traducirlo en un plano o un dibujo. ¿Qué características debe tener este plano? Inicialmente, de que tiene que estar a escala. No podemos hacer un plano sin escala. Posteriormente deberemos identificar, como hemos dicho en el croquis, la orientación en función al norte. Por lo general siempre hemos dicho que el norte lo vamos a ubicar hacia arriba o hacia la derecha. ¿Lo ves? Entonces vamos a colocar la ubicación de nuestro plano. ¿Qué más deberá tener nuestro plano topográfico? El cajetín. El cajetín. Aparte del cajetín, ¿se acuerdan que he hecho una lámina igual en dibujo 2 de simbología topográfica? Sí. Eso lo vamos a denominar referencias. Cuando hablamos de referencias, lo que vamos a realizar básicamente es colocarle todas las situaciones de detalle que vamos a graficar: camino, árboles, postes, con la respectiva nomenclatura que hemos visto en el dibujo 2. Entonces, vamos a tener el cajetín, las referencias, podemos incluir algunas notas, ¿no? De que el trabajo ha sido realizado con cinta métrica. Colocamos las referencias en un cuadro de simbología, eso lo colocaremos igual acá, para que no se olvide. Simbología. Y con esas apreciaciones nosotros de a poco podemos ir generando nuestro documento, con la salvedad de que en el plano, por lo general, tenemos nosotros nuestra poligonal dibujada, pero necesitamos saber dónde es el emplazamiento. Y si alguno ha logrado ver un plano demostrativo de algún lote, tiene chiquitito a otra escala en una esquina un planito de ubicación. ¿Lo ven? En este caso es plano de ubicación. Generalmente lo vamos a identificar como ubicación del trabajo. Me explico. Por ejemplo, en el plano demostrativo tienen su lote de 30 por 30. En casi toda la lámina viene su lote y dice de 10 por 30. ¿Lo ven? Pero aquí abajito colocan en un recuadro a diferentes escalas. Esto está en escala 1 a 100, por decir algo, 1 a 5000. Aquí dibujamos toda la cuadrita, ¿no ven? Y le ponen la calle El León, por decir algo, la Velasco Galvar. De igual forma, nuestro planito tiene que contener esa ubicación, ¿no? Si estamos hablando de este espacio del laboratorio de topografía, en nuestra lámina le trae el dibujo grande de la configuración de esta construcción, pero en chiquitito haremos notar que tenemos al lado el fotogrametría, al otro lado está el de aulas del ciclo básico, de situaciones, ¿no? Entonces, de igual manera, esto tiene su respectiva escala. Y si no me estoy olvidando, creo que esos son los componentes esenciales de un plan topográfico. Posteriormente ya le vamos a incluir a esto el tema de planimetría, el tema de igual manera los perfiles y otras situaciones que van a complementar nuestras láminas topográficas. Pero básicamente siempre vamos a colocar el norte bien identificado. Ya han visto igual dentro de la simbología de que el norte se lo puede realizar de una u otra forma, pintado de manera saltada con negro,
¿Han visto, no ves, dibujo 2 o no? Diferentes formas de flechas y otras situaciones. De igual manera, la simbología para saber qué estamos dibujando, qué es un árbol, qué configuración tiene el plano, si tenemos vías de comunicación, cómo va a ser la línea segmentada, si vamos a tener caminos de tierra, por decir algo, si vamos a tener postes de energía eléctrica, como les decía, si finalmente vamos a dibujar puertas, ventanas y otras situaciones, igual tiene que estar en toda la simbología. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros realizaríamos en el proceso de datos y posteriormente el dibujo del plano. El plano puede ser dibujado en AutoCAD, puede ser dibujado a mano. Sin embargo, las características de nuestra materia es de que tenemos que aprender a realizar las triangulaciones y otras situaciones, por lo que van a ver dentro de los proyectos que por lo general vamos a hacer un plano en borrador a lápiz. Y posteriormente, no sé cómo lo estaremos realizando ahora, pero hacíamos una lámina en papel cebolla con grafo. Entonces eso complicaba un poco también la situación de poder generar los trabajos. ¿Cuántos saben manejar AutoCAD? ¿Cuántos conocen el Civil 3D? Vamos a analizar eso. Ahora, para entender un poquito mejor todo lo que hemos visto, haremos un pequeño ejemplito que se refiere al cálculo de ángulos inferiores y bueno, una vez haremos y la superficie. Inicialmente vamos a ver que el método utilizado es el método de las diagonales. Que nos va a arrojar a tener un polígono base con las siguientes características.
ilustración. No, sí, lo que queremos hacer es, en función al método de diagonales que hemos visto, calcular los ángulos interiores y la superficie de esta poligonal. Entonces, ¿qué es lo que debería realizar inicialmente? Es fraccionar mi poligonal ¿en qué? En dos triángulos, porque tengo una poligonal de 4 lados. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer es bautizar a los ángulos internos de mi poligonal. 25. Podría llamar a este el ángulo B, ángulo A, ángulo A, este B, aquí sí, y había dicho que sería 1, 2. Tengo dos triángulos, ¿verdad? Tengo mi triángulo 1, mi triángulo 2, tengo mis ángulos internos, de igual manera ABC para aplicar qué fórmula. Inicialmente voy a calcular el triángulo 1, el semiperímetro. Ya habíamos indicado que el semiperímetro es básicamente la mitad de la sumatoria de los lados, que en este caso sería 85.25 más 79.45 y la diagonal que tengo acá de división de los dos triángulos, que es 89.51. Lo propio voy a realizar con el semiperímetro del triángulo 2. Por si me puede ayudar con esto aquí. El primero sale 124.605. 124.605. Vamos a trabajar solamente con dos decimales. Ahorita les voy a explicar por qué. Obviamente, perdón, vamos a calcular la superficie. En el caso del segundo es lo mismo, sumando los otros dos lados que tenemos de referencia del polígono. Igual 124.94. Si nos damos cuenta, a pesar de que parecen igual, tienen una leve variación, justamente porque aproximadamente estamos hablando de un lote que vendría a ser un cuadrilátero relativamente perfecto. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso es aplicar las fórmulas que tienen ustedes anotadas en función a las tangentes. Para agilizar un poquito el tema del cálculo de los ángulos, porque ya estamos a las 12, aplicando estas fórmulas, vamos a hallar nosotros inicialmente el ángulo A del triángulo 1, el ángulo B del triángulo 1
ángulo C del triángulo 1. Y lo propio vamos a generar en el triángulo número 2. Posteriormente, en función a estas relaciones, para hallar los ángulos internos de la poligonal, lo que tenemos que hacer es encontrar básicamente 4 ángulos. Y en ese sentido es de que nosotros vamos a encontrar los ángulos internos, que en este caso sería del punto 0, del punto 1, del punto 2 y del punto 3. Vamos a poner como un sombrerito porque estamos hablando de ángulos. Entonces, básicamente la suma del ángulo 1 más el ángulo 2, en el tema del ángulo A, perdón, en el triángulo 1 y 2, nos va a arrojar el ángulo total en el punto 0. En el caso del ángulo del punto 1, básicamente va a ser el ángulo B del triángulo 1. Del punto 2 va a ser la integración del ángulo 1 más el ángulo 2 en el punto C. Y en el punto 3 va a ser el punto B, el ángulo B en el triángulo 2. La sumatoria de estos 4 ángulos por condición angular tendrá que ser 360 grados, ¿verdad? 180 de 1, 180 de 2. Y finalmente vamos a nosotros a encontrar en función a la fórmula de superficie, la superficie 1 y la superficie 2 en metros cuadrados. Para hallar la superficie total, vamos a sumar la superficie 1 más la superficie 2. Entonces, por favor, hagan el intento de resolver para la siguiente clase y nosotros vamos a verificar acá con los datos respectivos cuál va a ser el ángulo interno de la poligonal en 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Apliquen la fórmula. Entonces nosotros la siguiente clase verificamos esto y aprovecharé para mostrarles lo que es la cinta métrica. Esta cinta métrica es una cinta de plástico. Entonces la siguiente vamos a hacer igual una poligonal acá en nuestro aula y le vamos a calcular los ángulos internos y le vamos a calcular las superficies respectivas, emulando más o menos lo que vamos a realizar. Y para eso voy a traer una cinta de lona, una cinta de plástica y una metálica. Y ahí vamos a ver las diferencias y los errores que se generan por la diferencia del uso de las cintas métricas. Y finalmente la apreciación visual entre uno y otro compañero. Así que los que usan lentes vienen con lentes la siguiente clase.